La Iglesia Ríos de Agua Viva le da la bienvenida a nuestra familia digital, donde a través de nuestra página oficial Rap Church podrá disfrutar la palabra de Dios. Aquí estamos para podernos alimentar del maná del cielo que Dios va a traer a nuestras vidas. Y hoy vamos a estudiar un tema: Dios nos libra de todo temor. Así que yo quiero que habla la palabra del Señor y vamos a leer en el Salmo 34, vamos a leer algunos versículos del 4 al 7. Dios nos libra de todo temor. Y así vamos a leerlos todos juntos. Dice Salmo 34, versículo del 4 al 7. Vamos a leer. Dice la Biblia, oiga: busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gloria a Dios. Bueno, vamos a estudiar un poquito lo que dice la palabra del Señor. Como dice ahí, busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Por qué vamos a hablar del temor? Bueno, el temor es un arma que el enemigo usa para poder intimidar a los hombres y que vivamos y que no disfrutemos, sino que vivamos bajo ese ataque de temor. Temor al mañana, temor al presente, temor a que nos pase un accidente, temor a quedarnos sin comida, temor a quedarnos sin trabajo. ¿Y cuántos temores, verdad, podemos experimentar? Pero dice la palabra del Señor que David dice: busqué al Señor en mi angustia y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Ahora, quizás usted es una persona que es nueva en este camino y bueno, no tiene mucho conocimiento, y le voy a decir, mire, la confianza en Dios no se adquiere de la noche a la mañana. La confianza en Dios se adquiere poco a poco, ¿verdad? Yo no puedo demandarle a usted que tenga confianza en Dios si es primera vez que me está escuchando o tiene poco de empezar el camino del Señor. Pero mire, la amistad con Dios, la oración con Dios, el oír la palabra del Señor nos va dando más confianza, nos va dando más seguridad en Dios, gloria a Dios. Por eso es que necesitamos, ¿verdad?, subir nuestro nivel de confianza en las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque muchas de las veces, hermanos, vivimos bajo ese ataque de temor. Y dice la palabra del Señor que el temor no es de Dios. Dice la Biblia, el perfecto amor pues echa fuera el temor. Dice que aquella persona que teme es porque no ha sido perfeccionada. Entonces necesitamos confiar más en Dios. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Bueno, mire, la mayoría de los temores que nosotros sentimos o que nosotros profetizamos, ¿verdad?, la mayoría de los temores son temores imaginarios, ¿verdad? Siempre estamos pensando que a lo mejor, que si será, que si Dios proveerá. Y estamos bajo ese ataque de temor. Pero si usted se pone a pensar, por ejemplo, piensa en todos los temores, por ejemplo, que tenía usted el año pasado, que tenía usted desde que se casó. ¿Cuántos temores de esos se les han cumplido? La mayoría son solamente temores imaginarios. Tememos y realmente tememos simplemente a nada, porque usted temía, a veces dice uno, yo tengo temor que me corran del trabajo, pero ya tiene 10 años en el trabajo y nunca lo han corrido. Y siento temor que si no tiene sus papeles, que me agarre la migra y que me lleve. Pero oiga, ya tiene 5, 10 años, 20 años aquí y nunca se lo han llevado, ¿verdad? Tiene temor a enfermarse. Sin embargo, usted todos los días se levanta saludable. Miramos cómo los temores siempre, ¿verdad?, muchas de las veces y casi el 90% de los temores son imaginarios. Por eso no tema usted, aprenda a confiar en Dios, porque una de las cosas que a Dios le agrada es cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios.
La Biblia dice, fíate del Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus veredas. Entonces dice la Biblia que nos confiemos en Dios con todo nuestro corazón. Oiga, si Él es suficiente para poder sostener el mundo, si Él es suficiente para poder darle vida a todo este planeta y a los planetas y a los millones de estrellas, ¿usted cree que no va a ser suficiente para poderle calmar sus ansiedades, para poderle suplir sus necesidades? Usted tiene que tener confianza en el Señor, porque el tema dice, Dios nos libra de todo temor. Dios nos libra de todo temor. Ahora el temor, pues el temor, dice la Biblia, lleva en sí castigo. ¿Por qué? Porque cuando se teme, usted paga un precio. Cuando usted se teme, ahora el temor puede atraer la desgracia. El temor puede atraer la enfermedad, puede abrirle las puertas al enemigo. Vemos a hombres en la Biblia, hombres santos de Dios, que tuvieron temores y a causa de esos temores ellos atrajeron desgracia. Por eso, mire, el temor, los hijos de Dios no debemos de vivir bajo temor. Yo creo que pues un grado de temor, ¿verdad? Se puede pasar, porque no vamos a decir que completamente no tengo nunca ningún temor. Un grado de temor a veces es hasta bueno, ¿verdad? Pero realmente vivir bajo ese temor todos los días, desde la mañana hasta en la noche, vivir bajo temor, eso es estresante, eso lo puede enfermar, eso puede atraer. Mire, Job dice, el mal que temía, ese fue el que me vino. Entonces, cuando nosotros, hermanos, tememos al mañana, al mal, ¿qué me pasará? Que a lo mejor sí, que a lo mejor no. Cuidado, porque ese temor es como un imán que puede atraer las cosas negativas a su vida. Por eso necesitamos a cada día confiar más en Dios, confiar más en sus promesas. Necesitamos escudriñar su palabra para que su palabra nos guíe y nos dirige por el buen camino. Gloria a Dios. Usted no puede tener confianza en alguien que no conoce. Por eso es importante que usted conozca al Señor, que usted se tome de la mano del Señor. Él es espíritu. Aunque no lo veas, pero lo puedes sentir. Puedes sentir la confianza, puedes sentir la seguridad, puedes sentir su presencia en cualquier momento, hermanos. Así que le exhorto a usted que eche fuera el temor, porque Dios es el único que le puede librar de todos esos temores. Mire, el temor, por ejemplo, allí en el libro de Números, capítulo 13, usted va a mirar una historia, y era la historia de Israel. Dice la palabra del Señor que hubo temor, y el temor atrajo muerte. Dice ahí la palabra del Señor en Números 13, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Dios les iba a dar la conquista de las tierras de Canaán a Israel. Y dice la palabra del Señor que Dios le dijo a Josué, envía a 12 espías a la tierra para que vean la tierra, para que exploren la tierra. Y ciertamente dice la Biblia que fueron aquellos 12 espías para poder disfrutar y ver todas las promesas del Señor cumplidas. Pero dice la Biblia que en aquella ciudad encontraron que estaba poblada, y esa ciudad estaba poblada de gente y eran gigantes, dice la palabra del Señor. Y cuando ellos regresaron a dar ese testimonio o ese reporte del cual les había enviado Moisés a los 12 espías, dice la palabra del Señor que cuando regresaron venían 10 de ellos muy negativos, venían pesimistas, venían deprimidos y decían, sí, la ciudad es hermosa, los frutos de la tierra son grandes, la tierra fluye leche y miel, pero dentro de la tierra hay gigantes. Y dice la palabra del Señor que Josué y Caleb los quisieron callar y dijeron, no se aflijan, porque el Dios que nos ha traído desde Egipto es más poderoso que los gigantes, y nosotros los comeremos como a pan, porque las fuerzas de ellos se han agotado. Sin embargo, los temerosos insistieron, y no solamente eso,
El temor se transmitió porque eran 10 personas que venían bajo el temor y después infectaron a toda la nación con ese temor, hermano, de tal manera que toda la nación, hermanos, se negaron, hablaron mal de Dios, quisieron apedrear a Moisés porque el temor contamina, el temor es como una gangrena, hermano. Por eso no podemos nosotros vivir bajo temor, porque no solamente nosotros nos dañamos, se dañan los que nos rodean, se dañan nuestros hijos, se daña nuestra esposa, se dañan nuestros amigos. Usted tiene que ser positivo. Si usted mira los problemas como los miraron los israelitas, ellos se midieron a sí mismos, dice la palabra del Señor, con los gigantes que miraron. Y dice, a nuestro parecer nosotros éramos como langostas enfrente de ellos. O sea, se miraron como insectos delante de aquellos hombres tan gigantes. Pero Josué y Caleb no se midieron así. Ellos midieron los gigantes con el gigante de gigantes, con el Dios Todopoderoso. Por eso dijeron, nosotros los comeremos como a pan, porque nosotros está Jehová de los ejércitos. Así que cuando usted tenga un problema, usted no se mida con el problema, mira cuán grande es Dios enfrente de aquel problema. Porque Dios va con nosotros, dice la Biblia, como poderoso gigante. Entonces no mida sus problemas con su intelectualidad, con su persona. No, si los mide con sus fuerzas, usted va a terminar mirando los problemas como gigantes y usted mirándose como una mosquita chiquita. Entonces nosotros tenemos que mirar los problemas, hermano, pero medirlos con Dios. Porque por eso David le dijo a aquel gigante cuando iba a pelear, era un niño, hermanos, el gigante medía como 3 metros según la historia, y dice la palabra del Señor que era un gigante aterrador, hermano. Era un gigante que venía armado de los pies a la cabeza, solamente, hermanos, la pura lanza, no podía ni David con la lanza de ese gigante. Y el gigante lo miró y empezó a maltratarlo y a reírse de él y dijo, ¿acaso yo soy perro para que me manden esta cosa? Pero David no se midió con el gigante. Por eso no es bueno que tú te midas con ese problema que tienes, con el gigante que tienes. David se midió al gigante con Dios, y dice la palabra del Señor que David, hermano, se paró firme en la brecha y dijo, tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, al escuadrón que tú has provocado, y hoy te cortaré la cabeza. Hoy sabrás que hay Dios en Israel. Hoy te quitaré la cabeza y se la tiraré a los perros. Aleluya. ¿Por qué? Porque David estaba midiendo al gigante no con él mismo, sino con el Dios Todopoderoso. Y dice la Biblia que tal como David lo profetizó, así le sucedió. Por eso, hermanos, tienes que juntarte con gente positiva, con gente que tenga confianza en Dios, con gente, hermano, que no sea negativa, porque en Israel estos hombres 10 negativos llegaron negativos a dar reporte negativo, y dice la Biblia que contaminaron a todo el pueblo, y al ratito todos estaban llenos de temor, hermano. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Todos perecieron en el desierto. ¿Por qué? Porque ellos profetizaron que no podían, que era imposible, que se los iban que los iban a pisar como si fueran cucarachas, y así les pasó, hermano. ¿Por qué? Porque uno atrae las cosas negativas. Ahora, ¿dónde fue que empezó el temor? ¿De dónde vino el temor? Bueno, sabemos, hermanos, ahí en el huerto del Edén, dice la palabra del Señor, Adán y Eva fueron la creación magna del Señor, y Él bajaba y hablaba con ellos, y era una comunión hermosa, pero el pecado que cometieron los hizo, ¿qué? Esconderse de Dios. Y ahí, después que ellos pecan, entra el temor, entra el miedo, entra la desconfianza. Ya no tenían comunión con Dios. Estaban separados de la bendición de Dios y empezaron a entrar los temores. Por eso dice la Biblia que cuando Dios buscó a Adán y a Eva, le dijo, ¿dónde estás, Adán? Y Adán lo primero que dijo, sentí temor. Pero el temor no existía. Sentí temor y me escondí. Entonces, ¿qué fue lo que trajo el temor? El pecado del hombre. Cuando tú pecas, tú empiezas a sentir toda clase de temores. Por eso es de que para quitarnos el temor, uno necesita conectarse con Dios. Y cuando tú te conectas con Dios, entonces empieza la confianza, empieza la tranquilidad. Empiezas a mirar los problemas y te ríes de los problemas. ¿Por qué? Porque es más poderoso el que está conmigo. Es más poderoso el Señor que me salvó que todos los problemas. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos por ahí en San Juan 14,
no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino de los cielos. El Señor realmente les dijo, no teman, tengan confianza, tengan fe en mí, hermanos, aleluya, porque Dios no quiere que vivamos bajo ese ataque de temor. Dios quiere librarnos, romper las cadenas, hermano, de todo temor. Y Él me ha dado este mensaje por si alguien que me esté escuchando, a lo mejor con tantas noticias negativas, con tantas noticias pésimas que estamos mirando, ¿verdad? Usted enciende las noticias y solamente noticias malas. Usted hace una llamada y solamente noticias malas. Usted escucha en el trabajo malas noticias. Por donde quiera, nunca en la historia de este mundo había habido tantas malas noticias. Más que todo, el Señor dice, no teman, manada pequeña. No temas, iglesia. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Mire, hay un salmo que está aquí en el Salmo, déjeme llevarlo al Salmo 32, parece. Al Salmo 27. Dice en el Salmo 27:1, dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? La pregunta es, ¿quién es tu luz? ¿Quién es tu salvación? ¿Realmente tú crees que Dios es real? Porque David dijo, si el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se levantaron mis enemigos contra mí, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe en contra de mí, aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado. Gloria a Cristo Jesús, hermano. Eso yo quiero hacer lo mío. Yo quiero echar fuera todo temor. Quiero aprender la palabra del Señor y decir, como dijo David, si el Señor está conmigo, ¿de quién voy a temer? Si el Señor está conmigo, no temeré a un ejército que venga contra mí, porque mi vida no está en las manos de algún poder ciego, mi vida no está en las manos de este destino, mi vida está en las manos de Dios. Y dice el Señor, y a los que están en mis manos, ¿quién me los podrá arrebatar? Así que, hermanos, ¿qué fue lo que trajo temor a este mundo? La separación de Dios. Cuando Adán y Eva pecan, dice la palabra del Señor que hubo una separación. Y entonces entró el temor. Tú tienes que darte cuenta que cuando tú te sinceras con Dios, eres transparente con Dios, no tienes nada que esconder. Es más, cuando tú mientes ya te atas. Porque desde el momento que tú tiras una mentira, desde ese momento ya estás sintiéndote mal, porque te van a descubrir. Desde el momento que tú hablas mal de una persona, desde ese momento te cae una atadura de temor, porque después dices, ¿qué tal si se da cuenta? ¿Qué tal si le dicen? ¿Qué tal si no? Y ya desde ese momento tú empiezas a sentir miedo, empiezas a sentir temor, hermano, y hay temores de todos. Por eso es importante sincerarnos delante del Señor. Si hemos pecado, hay que confesarnos delante del Señor. Si usted ha cometido algún error con alguien, con una persona, con un amigo, hay que sincerarnos, confesar nuestros pecados y no tener nada oculto, para no tener ninguna conciencia ataladrada que nos acuse, hermano. Busqué a Jehová y Él me libró de todos mis temores. Yo creo que nosotros como seres humanos necesitamos la ayuda de Dios. Estamos viviendo en un mundo de cabeza, en un mundo, hermanos, que va hacia ese abismo, en un mundo que no hay esperanza, en un mundo que no le vemos, hermanos, una luz de esperanza. Por eso más que nunca hoy necesitamos agarrarnos de la mano del Señor. El temor desaparece cuando Jesucristo llega a nuestras vidas. Aunque un ejército acampe en contra de mí, Salmo 27:3, contra mí no temeré mal alguno, aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado. Este es un testimonio que David está dando, hermano, porque David conoció realmente al Señor y se levantaban guerras y se levantaban enemigos y se levantaban ejércitos, hermano, pero él estaba confiado, hermano, porque él dijo, una cosa he demandado, estar confiado delante del Señor. Él es el único que te puede quitar todo el temor. Temor, hermanos, tenemos muchos, al temor al futuro, temor a todo, temor al mañana, temor, hermanos, a todo. Vas por el freeway y llevas temor, llegas a tu trabajo y llevas temor, mandas a tus hijos a la escuela y tienes temor, hermanos. Todo es temor solamente, hermano. Tienes temor a quedarte sin la renta, tienes temor al mañana, tienes temor a enfermarte y tenemos temor, hermano, y tenemos temores y temores y temores, cuando el Señor está diciendo, hermano, fíate del Señor con todo tu corazón. Así que, iglesia, tenemos que aprender a confiar en Dios. ¿Qué puedo hacer para poder vencer mis temores?
Primeramente, confiar en el Señor. Lee las promesas de Dios. Mire, la Biblia tiene tantas promesas, hermanos. Solamente tú busca promesas de Dios en la Biblia y te vas a encontrar con cientos y cientos y cientos de promesas que son no para los judíos solamente, no para cierta raza, para todos nosotros con los que llegamos a Cristo. Tú que conoces un poquito del internet y que te vas a meter ahí, solamente pon textos de victoria, pon textos de confianza y te van a salir todos los textos de victoria que te habla la Biblia. Todos los textos de confianza en Dios que te habla la Biblia, y aliméntate de estos versículos, aliméntate de esta palabra, hermanos, aleluya, porque la palabra de Dios, dice la Biblia, es espíritu y es vida. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Entonces, cuando tú conoces las promesas del Señor, cuando tú conoces esas promesas y no solamente las lees, empiezas a aprenderlas, empiezas a escribirlas, empiezas a meditar en las promesas de Dios, se va el temor, se va, hermanos, el miedo, se ve el pendiente y entra la confianza, hermanos, aleluya. Tienes que reemplazar esos temores con confianza en Dios, con palabra del Señor, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Aunque un ejército acampe en contra mía, no temeré mal alguno. Yo estaré confiado. Yo no sé cuál sea tu problema, cuál sea ese ejército que te está quitando la paz, que no te deja dormir, cuál sea el pendiente que tienes en este momento. ¿Por qué no abrirle el corazón a nuestro Señor Jesucristo y darle a Él una oportunidad? ¿Cuáles son tus temores? Quizás temor al mañana, temor al cáncer, temor a cualquier enfermedad, temor a quedarse sin trabajo, temor por sus hijos, temor a la muerte. Todo es temor, hermano. ¿Por qué no le entregamos esa confianza al Señor y nos libramos en este día de todos los temores? Y si vuelve a venir otro temor el día de mañana, pónganlo en las manos del Señor, echando todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. A veces andamos cargando con todos los temores, con todos los problemas, las preocupaciones, las ansiedades, hermano, con todo el pecado que llevamos. Dice la Biblia, echando todos vuestros pecados, todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando tú te asinceras, tú descansas. Cuando tú eres transparente, te asinceras con Dios, te asinceras con tu esposa, te asinceras con la persona que ofendiste, tú descansas. Simplemente hay un descanso muy grande. Por eso yo en este momento te motivo a sincerarte delante del Señor. Dice la Biblia, lo busqué y Él me libró de todos, no de algunos, de todos mis temores. En una ocasión oí aquella historia donde estaban dos pajarillos y estaban platicando. Y dice que un pajarillo le dijo al otro, ¿por qué será que los hombres viven tan preocupados? ¿Por qué será que los hombres corren de un lado a otro causando accidentes desesperados? Estaban ellos mirando el ambiente desde cómo se movían los seres humanos, los carros en los freeway, con que toda la gente desesperada corriendo de un lado a otro. Y dice que un pajarillo le dijo al otro, bueno, no sé por qué, será que ellos no tienen el mismo Dios que nosotros tenemos. Porque el Dios que nosotros tenemos, Él cuida de las aves. Y el Señor lo dice. La palabra del Señor lo dice en Mateo 6:25. Dice la palabra del Señor que si Él cuida de las aves, si Él cuida de los lirios, si Él cuida de los animalitos, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Oiga, ¿no valemos nosotros más que una ave? ¿Acaso Dios vino a morir por las aves? ¿Vino a morir por los árboles? Él vino a morir por nosotros porque nosotros tenemos un valor incalculable, hermanos. Nosotros somos la niña de sus ojos, por eso no tenemos que tener temor de nada. No temas, manada pequeña, no temas, hermano, no temas, hermana, porque Dios le ha placido llevarte al reino de los cielos, hermanos. Tenemos que poner toda nuestra fe, toda nuestra confianza en Dios, porque Dios es más que suficiente para librarnos de todo temor. No camines, no duermas con temores, no vivas con temores, porque el temor lleva castigo, el temor te enferma, el temor te quita el sueño, el temor te desvela, el temor, hermanos, te hace subir el azúcar, te hace que el diabetes venga, no sé cuántas cosas sucede con el temor, hermano. Por eso dicen los escritores, 365 veces se encuentra en la Biblia la palabra no temas, no temas, una vez para cada día. Desde la mañana que te levantas, la Biblia dice no temas,
hijo mío, no temas al mañana, no temas al presente, no temas a la pandemia, no temas a lo que vas a enfrentar, no temas a quedarte en la calle, no temas a nada. ¿Por qué? Porque si Él cuida de las aves, si Él cuida de los gorriones, si Él cuida de los pajarillos, ¿cómo no va a cuidar de ti, hombre de poca fe? Aleluya. Necesitamos tener fe en el Señor y poner toda nuestra confianza en el Señor y dormir tranquilos, porque dice la Biblia: mas el que me oyere habitará tranquilo y vivirá seguro y dormirá tranquilo, y su sueño no habrá quien, hermano, se lo perturbe. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiadamente. ¿Sabe por qué? Porque tenemos una confianza en el Señor, porque Dios dijo: no temas, y si Él lo dijo, Él es más que suficiente. No se lo está diciendo el pastor, no se lo está diciendo algún político, no se lo está diciendo el presidente de Estado, se lo dice el Señor: hijo mío, no temas, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, no temas al mañana, porque nuestro Dios es grande y poderoso. Si usted es una persona que camina sin Dios, es una persona que no tiene ese encuentro con el Señor, déjeme decirle una cosa: hoy es el momento, esta es la ocasión, esta no es una casualidad que usted esté escuchando este mensaje. Dios conoce tus temores y Dios no quiere que sigas temiendo. ¿Por qué? Porque el diablo va a tomarte preso de tus temores. El diablo quiere que vivas bajo temor. Tienes temor a todo. Dime, ¿quién es el que te dice eso? ¿Acaso Dios no te dice todo lo contrario? ¿Y qué tal si sí? ¿Y qué tal si me caigo? ¿Y qué tal si me muero? ¿Y qué tal si esto? ¿Quién es el que te está diciendo eso? ¿Acaso es Dios? ¿No es el diablo el que te lo está diciendo? Y si tú vives bajo temor, entonces vives bajo el lazo del diablo, bajo el lazo del enemigo. Cuando Dios dice: no temas, yo soy el buen pastor y mi vida doy por mis ovejas, dice: el Señor es mi pastor y con Él nada me faltará. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. En lugares de delicados pastos me haces reposar, junto a aguas de reposo me haces descansar. Aleluya. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen, dice la palabra del Señor. Lee el Salmo 91 y apréndaselo de memoria, porque el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya. Por eso dice David: yo diría al Señor: esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. No más voy a temer, no más voy a estar atemorizado, no más voy a estar pensando en el mañana, porque mi vida no está en las manos de nadie, sino solamente en las manos del Señor. Y a los que están en mis manos, ¿quién me los podrá arrebatar? Dice el Señor. Así que corre a los brazos del Señor, corre a la mano de Dios, que Dios es el que te está esperando para protegerte, para cubrirte, para poner sus alas inmensas alrededor de ti, para enviar ángeles que te protejan en todos tus caminos. Aleluya. Él es digno de confianza. Puedes poner tu confianza en Dios. Durante ya más de 30 años he puesto mi confianza en Dios, y de aquí yo no me muevo para nada, porque ¿dónde más? ¿A dónde iré? ¿A dónde? ¿A quién más iré si solamente en ti hay vida eterna, Señor? Eso le dijo Pedro al Señor: Señor, ¿a dónde iré si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Así que aquí estamos con un pacto hasta la muerte. ¿Y sabe qué? Y no es la muerte, hasta un adiós y para siempre con el Señor Jesucristo. Así que gracias a Dios. Y si tú eres una persona que has escuchado este mensaje y quieres hacer tu decisión por el Señor, quieres entregarle tu corazón al Señor, qué bonito momento para que tú le abras tu corazón a Jesús y le digas: Jesús, aquí está mi vida. Y Él te va a tomar de la mano. Ya no te vas a sentir solo en esta oscuridad. Ya no te vas a sentir solo en este desierto, en esta jungla. No te vas a sentir solo, no te vas a preocupar del mañana ni del presente. Porque Israel, aún en el desierto, Dios iba supliendo todas sus necesidades. Dios los iba cubriendo, Dios los iba sosteniendo. ¿Por qué? Porque Él no puede mentir en su palabra. El Señor dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él no miente. Él está aquí conmigo. Y Él puede estar en tu corazón. Él está en muchos hogares que me están escuchando ahora. Aunque no lo vemos, pero podemos sentir su confianza, su brisa, su amor con nosotros, porque Él es espíritu, y por medio de su espíritu nos hace sentir la paz, la confianza, la tranquilidad. Hay una bonanza en nuestras vidas, gracias a Dios.
Así que hermanos, vamos a hacer una oración y si usted quiere darle su vida al Señor, abra su corazón y en este momento haga esta oración conmigo y dígale así: gracias te doy, Dios, por hablar a mi corazón en este momento, porque tú me vas a enseñar a confiar en ti. Señor, perdóname por haber caminado tanto tiempo solo, ignorando tu palabra, rechazando tu palabra, pero hoy abro mi corazón y te pido que entres a mi vida y que quites todo temor. Desde este momento pongo mi confianza en ti, como tú dijiste, fíate del Señor con todo tu corazón. Y en este momento pongo mis problemas, pongo mis cargas, pongo mis ansiedades sobre ti y te pido que te las lleves, Señor. Desde este momento me declaro tu hijo. Perdona todos mis pecados. Perdona todas las cosas malas que he hecho, Señor. Porque tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú nos perdonas todos nuestros pecados. Y en este momento me considero que he pecado contra ti. Y necesito tu perdón. Necesito tu ayuda. Quita, Señor, esa barrera de pecado y ven a mi corazón. Te recibo en mi vida como mi Dios y como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Felicidades. Lo felicito. Usted que le dio su corazón al Señor Jesucristo, escríbanos por ahí en la página y díganos que le dio su corazón al Señor Jesucristo y así vamos a estar orando por usted. No se desconecte de esta página. Acuérdese que tenemos hoy miércoles, mañana jueves a las 7 también, el viernes a las 7. Hay mucha palabra de Dios en nuestra iglesia. Luego el domingo tenemos a las 9 y a las 11 y así nos estamos preparando para esta campaña de transformación. Le vamos a estar hablando más de esto el día domingo, así que nos miramos la próxima semana a esta misma hora y que el Señor Jesucristo los bendiga, que el Señor los colme de su bendición y de su presencia, que tengan paz en su casa y que la bendición de Dios caiga sobre su familia en el nombre de Jesús. Amén.